Y vamos a comenzar. Me llamo Morgan Kelly y yo soy una de las consejeras de Richfield High School y me alegro verles todos esta noche. Yo soy la consejera del 9º grado, pero estoy aquí con Miss Sarah Lindy, que es la consejera del 8º grado. Perdón, 11 grado. Y Sarah está aquí. Wave, Sarah. Ujú. Y ella hizo esta presentación, pero yo estoy aquí para solamente traducir. Ustedes si tienen preguntas en cualquier momento pueden escribir en el chat y yo voy a intentar contestarles o voy a preguntar a Sarah para las respuestas. ¿Ok? Ahora vamos a comenzar. Primero vamos a hablar sobre la búsqueda de universidades y los pasos que ustedes deben saber para empezar en el proceso de investigar las universidades. Antes de nada, queremos decir a todos ustedes y todos los estudiantes de Richfield que no hay una escuela o una universidad perfecta para su hijo o para cualquier estudiante, porque hay tantas escuelas y tantas universidades en el país. Hay muchos que pueden ser un buen ajuste para su hijo o hija, ¿ok? Muchísimos. Y vamos a hablar sobre qué significa exactamente un buen ajuste. Entonces, recomendamos que ustedes eliminen la idea de que hay universidades buenas o malas, porque cada universidad tiene cosas buenas y cosas malas sobre eso, ¿ok? Una escuela que cumple con las necesidades de su hijo o hija y también de los intereses, preferencias, las necesidades o requisitas financieras también, y también una escuela a que puede su hijo estar aceptado. Entonces, si ustedes pudieran escribir en el chat su respuesta a la pregunta. Entonces, en su familia, si ustedes han hablado sobre los intereses y preferencias con respecto a su experiencia universitaria, sí o no, o un poco, puede escribir en el chat. Por favor, toma un momento. La realidad, la realidad es que ustedes pueden estar en cualquier lugar y no hay ninguna respuesta correcta ahora mismo. Algunos estudiantes sí están pensando y ya saben todo lo que quieren hacer después de la graduación y qué bien. Pero otros no tienen ni idea y también está bien porque tenemos tiempo, tenemos el resto de este año, que no es mucho en realidad, pero tenemos todo el verano y tenemos el año que viene. Entonces, si ustedes no han pensado y no han hablado, está bien, pero deben comenzar pensando y hablando con los hijos sobre esto, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos tener estas conversaciones y toman estas decisiones? Pues primero tenemos que determinar intereses y preferencias. Y estos tienen que ver con muchos aspectos de la vida de un estudiante en la universidad, también con la familia, ¿ok? También en la vida personal de su hijo o hija. Entonces, hay un montón de cosas sobre que ustedes pueden hablar con los niños o con sus hijos. Por ejemplo, cuando hablamos sobre la vida académica, queremos hablar sobre la concentración o especialización profesional o académico de su hijo. Por ejemplo,
qué quieren estudiar o qué profesión quieren. El tamaño de una universidad puede variar. Hay la Universidad de Minnesota, que es súper grande, pero también hay escuelas bastante pequeñas con solamente 100 personas. También si quieren estar en una universidad que es muy competitiva, quieren estar en clases pequeñas o clases muy grandes, ¿ok? Toda esta consiste en la vida académica. Entonces tenemos la vida estudiantil, que es el ambiente de la universidad. La demografía es una escuela de espiritualidad, tiene atléticos, cosas así. Es una escuela de fiesta o de party, o una escuela que es muy estudiosa. Muchas escuelas tienen las reputaciones, pero en realidad normalmente hay mucha más que solamente la reputación. Por ejemplo, yo asistía a la Universidad de Wisconsin-Madison, que es una escuela de fiesta, pero en realidad yo aprendí mucho y tengo una profesión ahora, entonces cada escuela tiene varios lados. Entonces, una cosa también muy importante es la preferencia o interés o necesidad financiera. Entonces, ¿cuánto cuesta la escuela? Y esta es una pregunta bastante grande y un poco, pues, bastante complicada también, porque hay un precio de etiqueta o sticker price, pero también hay ayuda financiera. Vamos a hablar más el año que viene, en el otoño, sobre la ayuda financiera, pero cuando su hijo y ustedes están hablando sobre las universidades y las opciones, es importante mantener en la mente qué es el precio y qué puede pagar. Y entonces, hablando con respecto a las preferencias y los intereses de su hijo o hija y los suyos, también es importante saber dónde se chocan, porque su hijo o hija va a querer ciertas cosas y ustedes como padres van a querer quizás otras cosas. Entonces es importante poder tener esta conversación entre los dos y hacer unas prioridades con respecto a lo que usted quiere más que nada y que quiere el hijo o hija más que nada y ver cómo pueden comprometer. Entonces, quizás su hijo o hija quiere la libertad, quiere estar muy lejos, pero para usted, pues quiere que estén más cerca, pero también no sabe exactamente cómo puede pagar para un avión por cada año, la Navidad, etcétera. El costo también y el tipo de escuela. Entonces, después de tener estas conversaciones y mantener las expectativas con el hijo o hija y con ustedes, el paso es explorar y recopilar información. Y hay varias maneras en que puede hacer esto. Por ejemplo, no tanto ahora porque de COVID, hay varias notas que tenemos con respecto a COVID que son distintos este año, pero ustedes pueden visitar virtualmente las universidades o campuses distintos. También este año probablemente van a hacer muchas búsquedas online en línea y tenemos varias herramientas para ayudarles a los estudiantes con esto. Por ejemplo, Naviance. Los estudiantes usan este programa en el AirPod
y tienen lecciones en cómo buscar profesiones y universidades también. Y hay otros sitios web aquí en la pantalla. También ellos, los estudiantes, tienen Miss Lindy, que puede hablar con ellos sobre opciones diferentes, universidades diferentes y cosas así. También tenemos visitas de representantes de las universidades que nos visitan, que son varias. Este año no tanto, pero esperamos que el año que viene estarán más frecuentes. Y tenemos representantes de universidades de todo el país, no solamente la Universidad de Minnesota o St. Thomas o algo así, pero escuelas de muy lejos y de otras partes del país. Entonces vamos a usar esta Naviance. ¿Y qué es Naviance? Well, Naviance es un programa que usamos, como he dicho, en AirPad. AirPad es como la clase de advisory que los estudiantes tienen todos los días. No tienen lecciones todos los días, pero, oh, perdón, perdóname, mi reloj. Eh, ten- tienen una lección cada semana en advisory con respecto a Naviance, a básicamente es para preparar para la vida postgraduada. Entonces, no es solamente sobre las universidades, pero también es sobre las profesiones y cosas así. Pero tenemos una herramienta en Naviance que se llama Colleges I'm Thinking About y también un College Match. Y es una herramienta muy ayudosa y muy buena. Y ustedes, los hijos, los estudiantes, pueden chequear unas escuelas, pues pueden hacer comparaciones entre varias universidades con respecto a todas las cosas, por ejemplo, tamaño, ubicación, tipo de escuela pública, privada, costo, todo esto. Pueden hacer unas comparaciones y pueden seleccionar unas escuelas, unas universidades, colleges I'm thinking about, y entonces van a recibir correos electrónicos de la universidad, van a recibir recuerdas cuando hay fechas límites que están llegando. También pueden ayudarles a filtrar las opciones con respecto a las características que quieren en una universidad. Entonces, los estudiantes van a usar esta herramienta en la escuela, pero también ustedes en casa pueden hacerlo con ellos también. Se puede encontrar Naviance en el puerto de su estudiante o su hijo. Ok, entonces, aparte de la investigación de las universidades y seleccionar las universidades, vamos a hablar un poco sobre el proceso de admisiones. Y quiero hacer una pausa ahora mismo, solamente para decir que sabemos que hay varias opciones aparte de la universidad para los estudiantes de Richfield High School. No todos quieren asistir a una universidad y está bien. Apoyamos a todos los estudiantes en Richfield, pero aquí esta presentación va a hablar más que nada en cómo aplicar y solicitar para la universidad. ¿Ok?
So, primero hablamos sobre las universidades o colegios comunitarios de 2 años. Y estas escuelas, por ejemplo, se llaman MCTC o Normandale o Hennepin Tech, por ejemplo. Y vamos a hablar sobre estas escuelas distintamente porque tienen un proceso de admisión diferente. Por ejemplo, tienen admisión abierta. Entonces, lo que significa admisión abierta es que los estudiantes no tienen que cumplir con una lista de estándares, solamente tienen que graduarse de la escuela secundaria y hacer una solicitud completo. Normalmente tienen que tomar unos exámenes, por ejemplo, o el ACT o el SAT o se llama el AccuPlacer. Now, a causa de COVID, esto ha cambiado y no tienen que hacer el examen para entrar una, una escuela comunitario, perdón, un colegio comunitario. Solamente necesita graduarse y hacer la solicitud. Y en una escuela de 2 años o un colegio comunitario pueden hacer varias rutas. Pueden ir por 2 años y entonces transferir a una escuela de 4 años para el bachiller. Pueden hacer 2 años y conseguir algo que se llama un associate's degree o un diploma de 2 años y ir a trabajar. O pueden hacer un programa certificado y aprender cómo hacer una profesión específica. Y a veces pueden estar terminados en menos que 2 años. Y vamos a hablar muy poco sobre el examen AccuPlacer porque es un examen en persona, entonces por esto no los colegios comunitarios no están usando el AccuPlacer ahora mismo. Pero el propósito del AccuPlacer es para determinar en qué nivel es su hijo. Entonces pueden tomar las clases de college level, están casi college level o si necesitan más práctico antes de entrar en el college level, pueden ir a Adult Basic Education. Ahora, a causa de COVID, creo que esto es el próximo. Ya. Muchas oficinas de admisión han suspendido los exámenes, entonces están usando el diploma de la escuela secundaria y también el transcripto de cursos completos en la escuela secundaria. Ok. Para el resto de la presentación, hablamos sobre el proceso de admisión para las universidades de 4 años. Y este proceso es un poco más complicado, pero no mucho. Entonces vamos a tomar un poco más tiempo en esta porción. Okay. So, la oficina de admisión puede sonar un poco a susto para los estudiantes, pero hemos hablado bastante con representantes de admisión en varias escuelas, en varias universidades, y queremos decir
a todo el mundo de Richfield High School que es una oficina de admisión, no de negación. En realidad, los representantes de admisión quieren que los estudiantes vengan a su escuela y quieren tener una clase diversa, talentosa y más que nada una clase de estudiantes que pueden tener éxito en su universidad. Entonces, quieren tomar el examen en que el estudiante hizo lo mejor, ¿ok? Quieren dar el beneficio de la duda. Entonces, queremos que los estudiantes, aunque si quizás piensan que no pueden ganar admisión, queremos que intentan. Si es una escuela que quieren asistir, deben intentar. Entonces, ¿cómo deciden, cómo encuentran los representantes de admisión una clase diversa y que va a tener éxito? Pues ellos ven varias cosas, factores principales y factores secundarios. Entonces vamos a hablar sobre la diferencia entre los dos. Factores primarios son los números, básicamente. Entonces, pueden ver todo en un papel. Las calificaciones o el promedio de calificaciones que se llaman GPA, los resultados de los exámenes. Normalmente sí, esto es importante, pero como hemos dicho, a causa de COVID, algunas escuelas no están usando los resultados de los exámenes tanto. Entonces ven el puesto en la clase. Entonces, y el puesto en la clase depende completamente en el promedio de calificaciones y también en el rigor de las clases. Entonces, estos factores primarios consisten en 60 o 65% de decisión de admisión. Pueden hacer comparaciones concretas y se llama el perfil académico del estudiante. Pero puede ver 60%, no, es un poco más que la mitad. Entonces, podemos ver una cosa que yo pienso que es más importante son los factores secundarios. Entonces, si los factores primarios no son exactamente donde pueden ser o quizás donde deben estar, entonces vemos los factores secundarios, que es factores primarios son los hijos o los estudiantes en papel. Factores secundarios son sobre la persona completa, una visión más holística. Entonces, ven las cosas que hacen una persona completa, ¿ok? Porque las calificaciones solamente dan un poco de quién es el estudiante, pero cosas como, por ejemplo, el liderazgo, servicio a la comunidad, talentos únicos, circunstancias extenuantes familiares o personales, primera generación. Entonces, si su hijo o hija es la primera persona en la familia a asistir a la universidad, es importante. Obstáculos personales y la experiencia laboral. Y estos factores secundarios pueden ayudar a un estudiante a ganar admisión en algunas maneras. Primero, da una visión holística, que es muy importante. También, si
los factores primarios, como he dicho, no son más altas o más buenas como quieren o como la escuela quiere, entonces puede usar factores secundarios para hacer un balance entre los dos. Porque muchas veces una cosa en un factor secundario puede afectar los números primarios. Entonces, si está usando muchísimo tiempo en un talento único o un trabajo o un obstáculo personal, quizás no tiene las calificaciones tan buenas como podría, ¿ya? Entonces, hay varias oportunidades en que los estudiantes pueden hablar sobre esto en la solicitud de la universidad. También, cuando un estudiante hacer una solicitud a una universidad, recibirá o estarán asignado a un representante de la oficina de admisión. Y esta persona básicamente es su trabajo saber si su hijo o hija es un buen candidato. Entonces, es importante dejar a esta persona conocerle y saber quién eres como una persona completa. Entonces, el poder escribir y también hablar bien sobre estas cosas es importante. Ok, vamos a hablar un poco sobre los exámenes SAT y SAT, pero con la nota a todos que COVID ha hecho las cosas un poco diferente este año y el año pasado. Entonces, vamos a hablar un poco sobre esto también. Entonces, yo voy a referir a los exámenes como el ACT ahora mismo. El ACT y SAT básicamente no son exámenes iguales, pero con respecto a la admisión son básicamente igual porque las universidades aceptan los dos. Entonces, para las admisiones a las universidades de 4 años, normalmente requieren un resultado de un examen y normalmente tienen un promedio que quieren que los estudiantes tienen, un promedio de un resultado. También algunas universidades usan el resultado de su examen para decidir si su hijo o hija está elegible para una beca basado en el mérito del estudiante. Entonces, por ejemplo, si un estudiante gana un resultado de, por ejemplo, 26 o 28 en el ACT, pueden automáticamente recibir unos miles de dólares cada año en becas, que es increíble, es muy bien. Entonces, si está solicitando a una universidad, debe saber en su página web si tienen becas así. Y también algunas universidades tienen programas de mérito y seleccionan los estudiantes para estos programas basado en el resultado de su examen. Como he dicho, el ACT y SAT son distintos, son exámenes muy distintos, pero aquí en el Midwest, en Minnesota, más que nada tomamos el ACT. Los estudiantes, si quieren tomar el SAT, está bien, pueden hacerlo, pero no tienen que hacerlo.
Um, um, y para los de octavo grado, cada año ofrecemos un ACT, un examen ACT gratis a todos los estudiantes en perdón, 11 grado, lo siento, en 11 grado. Entonces, este va a pasar la semana que viene. Todos los de octavo, de 11 grado, lo siento. Todos los de 11 grado va a tener el examen de ACT gratis la semana que viene, el 21. No, es la semana que viene. Sí, es la semana que viene. Y todos pueden participar, pero tienen que registrarse antes. Y hemos comenzado con ellos, deben haber registrado ya, pero algunos probablemente no lo han hecho. Entonces, ustedes pueden preguntar a su hijo o hija si han registrado para el ACT el 21 de abril. Pueden tomar el examen una otra vez porque la compañía de ACT ofrece el examen casi cada mes, más o menos, pero tiene que pagar. Entonces, si quiere que su hijo o hija tenga la oportunidad de tomar el examen gratis en una semana, pueden hacerlo. Y deben hablar con Ms. Lindy tan pronto como posible si quieren hacerlo. So, ¿qué pasa con el coronavirus? Pues no hay una respuesta, pero lo que sabemos ya es que las universidades han hecho están cometidos a ser lo más flexible que puedan, especialmente con respecto a la admisión. Lo que hemos oído de los representantes de admisión es que no quieren castigar ningún estudiante de la escuela secundaria para las calificaciones, los resultados de los exámenes en este año y medio de COVID, porque no es algo que nunca de los estudiantes pueden controlar. Entonces nosotros y las universidades quieren estar lo más flexible como pueden. Entonces queremos que todos ustedes y los estudiantes respiran profundo porque vamos a apoyarles. Entonces, el cronograma. Entonces, en esta presentación hemos hablado sobre tener estas conversaciones para mantener las expectativas de que quieren en una universidad y una experiencia postgraduada y que es posible, ¿ya? Entonces, comenzar investigando escuelas diferentes, universidades diferentes para ver si algo es un buen ajuste. Visita virtualmente o habla con un otro estudiante que asiste a la escuela, hable con Ms. Lindy o con Ms. Magnuson que trabaja en el College and Career Center, Centro de Universidad y Profesiones en la high school en Richfield. Alerta a talleres o sesiones de ayuda cuando comienzan. Normalmente, en realidad los estudiantes de 12 grado no comienzan con las solicitudes hasta septiembre. Entonces, nadie debe estar haciendo solicitaciones ya o solicitudes ya.
porque tenemos tiempo. Este verano es para explorar, investigar y visitar. ¿Ok? Y ahora estamos llegando al fin de la presentación. Tenemos es un link, pero ahora me doy cuenta de que ustedes no pueden hacer un clic en su pantalla. Entonces, lo que vamos a hacer, esto solamente es para asumir preguntas. Si ustedes tienen preguntas para mí o Miss Lindy, pero ahora mismo, porque tenemos unos minutos, si alguien tiene una pregunta, puede escribirlo en el chat. Y yo espero si alguien quiere hacer esto. Y si tiene un hijo o una hija que y no sabe si están pensando en estas cosas o que si están investigando o que si quieren asistir a una universidad después de la escuela secundaria, entonces podemos contarnos el nombre y Ms. Lindy le encantaría hablar con ellos para saber qué está pasando y qué piensan. Ok, pues parece que no hay ninguna preguntas y está bien. Gracias a todos por venir. Miss Valley y yo y Miss Lindy vamos a mandar a todos de ustedes un mensaje de correo electrónico mañana que va a tener esta presentación en esto y también ustedes pueden usar este link para hacer una pregunta si quieren. ¿Ok? Pero muchas gracias por venir, Sarah. Do you want to say bye-bye? I appreciate you being with us tonight, and we are happy to help you. You can contact us. Sí, apreciamos que ustedes estén aquí esta noche y estamos muy, muy felices a ayudar a ustedes y también a los hijos y hijas. Muchas gracias y buenas noches.